El gusto y el placer, doctor, de tenerlo por acá. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bien, muchas gracias y muy contento de poder estar de este lugar, que es una radio comunitaria y todo lo que ello quiere decir, ¿no? Sí, desde el punto de vista de lo que vamos a estar charlando, me imagino que tiene un montón de aristas diferentes porque... A ver, antes que nada yo quiero agradecerle a Félix, hombre que ha hecho de nexo para que tú puedas estar hoy acá, Pedro. A ver, básicamente se está invitando a esta charla el día miércoles con temas donde el título grande es Brasil. Y primero, vamos a ir charlando un poco de la persona. Pedro, vos tú sos sanducero. Sí, yo soy sanducero. Uh-huh. Y bueno, por diferentes destinos de las cosas, en el año 90, bueno, además de ir a Montevideo, ¿no? La típica migración uh-huh. de quien vive en el interior y quien quiere continuar, en aquel momento que no había tantos cursos en el interior, y ya en el año 99 me fui para Brasil, para Porto Alegre, Rio del Sur, después Santa Catarina, y en el 2006 me presento a un concurso como profesor en la Universidad de Brasilia y bueno, fui aprobado y estoy allá oficialmente desde octubre del 2006 como profesor en la Universidad de Brasilia, en el grado y posgrado de allá de la Facultad de Comunicación. En la Facultad de Comunicación. Hombre joven, le digo a la audiencia, el doctor Pedro Russi, ¿tienes...? 43. 43, sí, me parecía, sí, que era mucho más joven que yo. Yo tengo 46, pero 43. Pedro, ¿has tenido la posibilidad de estar viendo lo que es, vos decís, en el 99, básicamente un tipo, una página de nuestro país y después retornar y encontrarte con esta realidad? Uh-huh. ¿Qué es lo que de aquel Uruguay que vos dejaste al que vos decís te encontrás hoy, más allá de las idas y venidas, pero ¿cuáles son las grandes diferencias en estas dos coyunturas? Hay una cuestión que es hay muchas cosas, ¿no? Pero voy a responder un poco haciendo una relación un poco también con este tema uh-huh. que es de la charla, y yo creo que hay una cuestión que es interesante, que es se consolida en este tiempo la matriz democrática, y con todo lo que quiere decir democracia, ¿no? Que no es una cuestión tranquila, no es una cuestión pasiva, al contrario, la democracia es algo que se va construyendo, y por esa propia construcción, con las idas y venidas, con las tensiones y momentos más tranquilos, yo creo que una de las cosas que es interesante es cómo se ha fortalecido esa matriz democrática, cómo se ha destacado en varios escenarios, ¿no? En varias preocupaciones, desde la cuestión micro, que puede parecer algo para quien está tranquilo y para quien puede hacer uso de ciertos beneficios sociales, puede no ser perceptible, uh-huh, uh-huh. Pero en cierto momento histórico eso comienza a aparecer, comienza a ser parte de las políticas, comenzar a observar ciertos espacios micros de la sociedad que por momentos estuvieron olvidados y empiezan a ser parte de una agenda política. Eso también da, de cierta forma, sustenta este proceso democrático. Y es importante destacarlo a eso, porque es parte de esa construcción que va haciendo Uruguay. Y algo que es importante también mencionarlo es la preocupación, de cierta forma, para que esto se mantenga y se sustente. Yo creo que, y ahí donde hay puntos ni mejor ni peor con relación a otros lugares de América Latina, pero yo creo que eso es un destaque. Uh-huh. No es para decir que Uruguay es mejor, porque no hay que entrar en eso. Me parece que eso reduce la reflexión y nos torna en un estilo, uno es mejor que otro, pero sí son elementos, cuando analizamos, son elementos a tener en consideración cuando observamos los movimientos de nuestros vecinos más cercanos, ¿no? Y en este caso el Brasil, uh-huh. y los medios de comunicación, que estábamos, la idea de comenzar el miércoles charlando de esto, para entender un poco cuál es esta relación de los medios y Brasil.
Pero hay un cambio de ese Uruguay que ha ido pensando, como dije, con ese proceso democrático, con sus cosas pro y sus cosas contra, pero de cierta forma pensando en formas de establecerse y sustentarse como un país democrático. Eso es muy importante, ¿no? Mira qué paradójico, ¿no? Porque a uno de nosotros nos queda la idea, por eso el fenómeno de los medios de comunicación, yo me ha quedado a través de la información que he recibido por diferentes medios, que uno de los hombres que le ha hincado el diente más fuertemente a los que son las clases olvidadas ha sido justamente Ignacio Lula da Silva, como uno de los hombres visto por las otras democracias como una de las personas que ha logrado sacar de prácticamente de la exclusión, ya no llamemos pobreza, ¿no? De los excluidos totales, por lo menos traerlo al grado, pasándose por arriba capaz la indigencia, y también traerlos a una categoría de por lo menos teniéndolos en cuenta como personas en un todo, como familia, ¿no? Sí. Y esa paradoja es justamente lo que, por ser paradójico, y eso bien lo decís tú, por ser paradójico eso incomoda. Y Brasil está hoy en una situación, esta situación poco agradable, justamente por esto. Lo que está claro que hay toda una situación de problemas políticos, corrupción que se habla, y eso es lo que más aparece en los medios y lo que más se exalta, por decir una forma, pero es interesante decir, como tú mencionás, que hubo 50 millones de personas que salieron no solo de la línea de pobreza, sino salieron de la exclusión. De la exclusión, o sea, que estaban fuera del sistema y se ingresan al sistema con que puede parecer a la gente que tiene trabajo, a la gente que hace parte del sistema, a quien puede ir a una escuela. El dinero en sí, el valor puede ser muy poco, pero eso simbólicamente, y también en algunos lugares de Brasil, en sentido monetariamente, significa mucho. 50, 70 reales, que la bolsa, lo que se llama lo que sería la ayuda para la familia, sería lo mínimo, sería 77 reales. Unos 700, por ahí. 70 pesos. Y el máximo son 300 y algo de reales, pero una familia que tiene muchos hijos, eso por mes, y significa para algunos, muchos en estos, o sea, 50 millones de 205 millones que está Brasil ahora, es mucha gente. Y eso ha hecho todo un movimiento también, no solo económico, sino también simbólico, y ha colocado a gente que estaba fuera del sistema dentro del sistema. Y eso incomoda. ¿Y eso incomoda a quién? A aquellos que desean que las cosas sean para algunos y no para otros. Y ahí donde está esa paradoja, justamente, esa tensión, crea es uno de los puntos. No solo Lula, Dilma también lo mantiene. Dilma lo reafirma ahora en este segundo proceso, segundo mandato, y eso coloca hace como una marca a aquellos que no desean que algunos tengan derecho a estar dentro de un sistema. Después me voy a guardar la pregunta de la visión de la inclusión que ha tenido el Uruguay desde tu mirada, pero dame tu punto de vista, Pedro, en relación al speechman, porque quizás nosotros, como me sucede a mí, le puede suceder a un montón de gente, de crearnos una idea, la sensación. En realidad en aquel momento parecía como que Dilma se había juntado con Alibaba y con todos los 40 ladrones, se robaron hasta la papelera del Congreso, y ahora en definitiva las informaciones es de que el mismo Congreso convoca una comisión para ser estudiado, por la cual se denunciaba, y no han encontrado absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puede ser, utilizando una herramienta válida de la Constitución del Brasil, de los hermanos de Brasil, el poder puede acceder a estos leguleyos que tienen para hacer prácticamente un golpe de Estado, llamémosle eso, un golpe de Estado democrático? Mirá que extraño, ¿no? Un golpe de Estado democrático.
Eso es lo que torna la cosa más complicada, más difícil, y donde tenemos que ir un poco a la historia de todos los procesos, a la historia de Brasil, donde el tema de la corrupción y el tema es histórico, no nace ahora con Dilma ni con Lula, sino que eso es parte histórico, y bueno, eso demanda toda una discusión, pero hay varios elementos que hacen parte de esto. Sí, luego de cuando se no en el momento que se propone llevar a Dilma al impeachment, sino todo el proceso que hace tiempo que se viene haciendo para desacreditar un gobierno, en el caso Lula y después Dilma. No podemos olvidar que la última elección de 2014 fue una elección muy pareja y donde hubo literalmente una declaración de no aceptar que Dilma ganó por parte de Aécio Neves, que era el otro candidato, de que no acepta directamente que Dilma haya ganado. Y eso ya crea una situación, y antes también, y eso da elementos para que se comience a gestionar o a tomar forma explícitamente, porque la gestión ya es anterior, a tomar forma explícitamente esto que se llamó de impeachment, y esto que, como bien estás colocando tú, en el momento actual, cuando se nombra una comisión que va a evaluar, que va a analizar, ¿ah? Y el Ministerio Público va a analizar esto, empieza a decir, bueno, no hay. O sea, aquello que fue llamado de crimen no es crimen. Y de todas las personas y de todas las listas que se han hecho de gente que está metida en esto, sea de un partido o del otro, en ninguna lista, pero en ninguna lista está el nombre de Dilma. Eso es paradójico. O sea, la persona que no está en ninguna lista ni del Petrobras, porque lo que aparece en los medios de Petrobras, pero hay otras cosas en el medio, hay cuentas en Suiza, hay cuentas en el exterior, hay contratos y subcontratos con aeropuertos que no existen, muchas edificaciones de centros supuestamente poblados que están a la mitad, fantasma, y eso no es del grupo de Dilma, por decir una forma. Hay constructoras que para ganar contratos dieron mucho dinero, o sea, hay mucho dinero, y en ninguna de esas listas, en ninguno de esos procesos aparece el nombre de Dilma, y es ella la que pasa a ser juzgada por este proceso, que ella ahora está, como yo digo, entre paréntesis, porque ella continúa siendo la presidenta, sí, o la presidenta, y actualmente Temer, que es el interino, y simplemente debería quedar esperando lo que va a suceder en agosto. Pero las comisiones con gente propia de Temer, del presidente, está diciendo no se puede considerar esto crimen. Dentro de los temas que vos planteás para la charla del miércoles, uno se titula Juego mediático y juego político. De esto que está sucediendo en Brasil, el juego mediático se puede creer, uno puede llegar a entender vagamente que es todo lo que utilizan los medios de comunicación para meterte en la cabeza la no verdad, y se puede entender el juego político, el hecho de que en realidad Dilma es el caballo de batalla, pero en realidad el objetivo final es derrocar la figura de Lula da Silva, porque va a ser el próximo candidato a una presidencia. Comenzando, pensando lo que tú decís, comenzando por la parte final de lo que tú estabas colocando ahora, hay una cuestión que es clara, y eso cada vez cuando estudiamos más lo que está sucediendo, y es algo que venimos estudiando desde el 2012, 2011, 12, 13, con todas las manifestaciones, lo que cada vez comienza a quedar más claro es que el problema no es la corrupción. El problema está siendo, tenemos que sacar un gobierno que es popular y que no nos permite, con sus errores, con sus ajustes que va a tener que hacer, eso, ¿no? Pero eso está muy claro. Ahora, en este juego, los medios de comunicación no están afuera.
Yo no soy de la idea, no es que los medios hagan la cabeza, me cuesta un poco a mí personalmente creer eso, pero sí los medios colocan en la agenda, en los discursos, el tema sobre el tema, y una cuestión interesante, fíjate tú, que en diciembre, noviembre, estamos hablando del 2015, septiembre, octubre, estaba el tema del impeachment a Dilma. En un momento eso se silencia porque Eduardo Cunha, que ahora renunció, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que renunció ahora, Eduardo Cunha en un momento comienza a ver que eso también puede traer problemas para él, y él comienza a bajar la pelota, Eduardo Cunha del PMDB, empieza a bajar la pelota del PMDB, que es el partido de Temer actual, ¿no? Que está ahora como interino. Empieza a bajar un poco la pelota, pero los medios, los grandes medios, y en esto me refiero a Globo, a Estadão, la emisora Globo de las novelas, ¿no? A Estadão, al diario Globo, a la revista Bella, todo eso son revistas, ¿no? Revista Examen también, son revistas que tienen un consumo muy fuerte, empiezan a agendar, ellos no paran en ningún momento, diciembre, enero, febrero, marzo, impeachment. Y eso no es que haga la cabeza, es que coloca en el escenario eso. Es lo mismo, o sea, en otra dimensión, cuando nosotros observamos los medios de comunicación, que en los informativos parece que solo existe el tema de la violencia. Sí, o la crónica roja. La crónica roja. Exacto. Eso sucede, que es una cosa muy común. Tú prendes los informativos, es eso. Parece que Uruguay uno tiene que andar esquivándose de las balas, porque si tú pasas eso al ámbito que tú dices, político, lo estás sucediendo con Dilma, es eso. O sea, los medios comienzan a colocar en escena elementos, comienzan a hacer una teatralización, por decir una forma, no es que no sea verdad, sino una teatralización, o a reforzar ciertos elementos que legitime en el ámbito del discurso esto que sucederá después en abril y en mayo. Cosa que cada vez, por lo que nosotros llamamos de medios alternativos de comunicación, eso comienza a ser más difícil, porque comienzan a aparecer en el discurso otras informaciones, otras voces y otras formas de entender esto por otros medios de comunicación que no son solamente los medios de comunicación alineados a un sistema. ¿Ah? Y es interesante, es interesante en ese sentido dejar claro, sí, por parte de los medios de comunicación, los grandes medios, hubo sí, explícitamente, un trabajo de colocar en la agenda una agenda de Dilma igual crisis, igual Petrobras, ella sola parece que se llevó todo. Aparece eso. Dos cosas bien puntuales, rapiditas. Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, renunció hace 4 o 5 días. La revista Bella, que es una revista de referencia de consumo, que la gente consume mucho, la revista Bella en Brasil, que es una revista claramente contra el gobierno de Dilma y el gobierno de Lula, la tapa de ellos es sobre crímenes en Río. En ningún momento aparece la situación de Eduardo Cunha, que renuncia. Días anteriores empiezan a caer los ministros, hay 3 ministros que caen, y la revista Bella presenta un caso de un sacerdote que comete pedofilia en el interior de Brasil. Sí, no enfocando la realidad del tema que ellos mismos proponían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pueden no decir explícitamente, pero el silencio de ciertas cosas saca del ámbito discursivo, del cotidiano, elementos que cuando hacían referencia al caso Dilma estaban constantemente. Yo me imagino de que en el hermano país, lo que es la comunicación comunitaria o como la herramienta de la comunicación comunitaria, que acá nace en el Uruguay, no tiene más de 15 años. Estos medios alternativos, algunos le dicen medios alternativos o voces alternativas. ¿Cómo está la comunicación, no solamente la comunitaria en Brasil, sino cómo está la comunicación en sí? Existe también los medios hegemónicos que se entrecruzan, o sea, las grandes televisoras son los dueños de los grandes diarios y esas televisoras también son los dueños de los cables. ¿Se repite eso? Sí.
Sí. Brasil está el caso de la Globo y otras que son las familias, ¿no? La familia Mariño, que es la dueña de la Globo. Entonces son familias que son dueñas de canales no solo de televisión, sino toda una red de no solo de comunicación, sino de otras cosas. Sí, eso existe, hay un monopolio muy fuerte y es un monopolio que se sustenta porque, por ejemplo, en los medios de comunicación allá, la onda de televisión, por decir una forma, para que sea más claro, la onda de televisión es del Estado, no es de la televisión, pero se otorga a las televisiones y, por ejemplo, eso tiene que ser reevaluado constantemente, tiene que ser readjudicado o colocado en discusión y eso no sucede, ¿no? Parece que las emisoras son dueñas, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo sucede en Uruguay. Claro, entonces toda una discusión en ese sentido por eso es que la parte política y los medios de comunicación no están desencajados unos del otro, sino que caminan. Y ese cuidado, ese engranaje es muy propicio, deja las cosas muy tenues para que eso se aproveche como decir, bueno, si yo te doy garantía de que vos te mantengas en la onda es la frecuencia, diríamos, por lo tanto es un intercambio de favores. La ley de medios, a veces la ley de medios intentan tensionar eso. Esto es una discusión que algún día podríamos hacer. Pero en el caso de Brasil, los grandes medios comienzan a encontrarse con un contrapunto de que son los que podríamos llamar los medios alternativos o otras voces que comienzan a ganar mucha fuerza. Los medios alternativos, las radios comunitarias, los diarios comunitarios, los diarios de las comunidades, que en un tiempo le dieron mucha fuerza a estos movimientos sociales que dieron origen al PT, al Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, de Dilma y a otros movimientos, comenzaron a ser olvidados. Y eso es también otra paradoja. En un segundo gobierno de Lula, comienza de cierta forma a ser olvidados, a no ser incorporados dentro de lo que nosotros llamamos la malia, o sea, dentro del proceso de las programaciones, comienzan a ser un poco dejados de lado, y eso tiene como consecuencia de que esas voces, esas otras voces, no consigan entrar fuertemente en el discurso social, cosa que sí consiguen hacer ahora a partir de todos estos movimientos. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que pensar, tenemos que observar cómo esos medios que dieron fuerza a todo un pensamiento, cuando ese pensamiento o esa acción llega al gobierno, se olvida, pero ahora son esos pensamientos de otras voces y otras acciones, y las mujeres y los trabajadores, que es algo muy importante decir, los estudiantes están retomando de nuevo y diciendo el movimiento social está. ¿Por qué es interesante esto? Porque nos coloca en una situación que es la siguiente: la política no está en crisis, lo que está en crisis son la estructura de políticos. Eso es una cosa interesante. Mirá qué buena definición, Pedro, te agradezco ese término, porque en realidad también me gustaría que me des tu opinión. Venezuela este fin de semana estuvo habilitando una frontera y a veces no es el hecho de que uno dice los medios de comunicación te pueden vender un sapo, y a veces uno compra un sapo. Se podía ver a través de las redes sociales hoy la comunicación, si bien no son periodistas, pero son gente que eleva imágenes, y había cientos, miles de venezolanos en busca de comida, y bueno, uno piensa en el estado que está hoy Venezuela, con una coyuntura donde un barril de petróleo no vale nada, y su principal fuente de ingresos es el petróleo, no tiene valor agregado a sus productos. Frente a esa realidad que vive Venezuela, lo que ha pasado en la Argentina, con un cambio de gobierno y hoy con un ataque prácticamente donde se le han congelado las cuentas a la expresidenta y donde gente allegada a su equipo tiraba bolsos de dólares por arriba o sea, están sucediendo cosas por gobiernos o por la gente que hasta hace 2 años atrás gobernaba Latinoamérica, que realmente nos hace llamar la atención. Por lo menos vemos una luz amarilla.
Sí, sí, totalmente. Y eso es muy, y causa, justamente a esto tiene una relación con aquello que decíamos al inicio, ¿no? Con de cierta forma, con sus idas y venidas, con sus pros y sus contras, la democracia ayuda a mantener ciertos ritmos de interacción y de respeto hacia el propio sistema de la democracia. Nos estamos enfrentando a situaciones que yo creo que van más allá de una cuestión, una definición que me parece que reduce mucho, que es de izquierda o derecha. Nos estamos enfrentando aquí con una cuestión de qué es la miseria humana y la miseria del carácter humano. Y nos cuesta entender a veces que esa miseria hace parte de nuestra historia. La miseria humana. Entonces estamos por diferentes situaciones tocando puntos que nos muestran lo animal que somos, por decir una forma, ¿no? Y eso, en mi punto de vista, más allá de izquierda o derecha, lo que más me provoca a pensar y a reflexionar es justamente sobre eso. Cuántas cosas que supuestamente aparecían como superadas o por lo menos entendidas a partir de tiempos tan violentos como fueron las dictaduras, aparecen estos otros tiempos tan violentos también, ¿no? Donde el dinero se utiliza para cosas que no son de una inclusión, sino que es justamente para yo quedarme con más dinero. Entonces, por eso que ahí está la cuestión de la clase, la estructura de los políticos, ¿no? La política que... Entonces, sí, son cosas que nos llaman, nos alertan, pero yo creo que si nos quedamos en un discurso de derecha e izquierda, me parece que reducimos la reflexión. Yo creo que la reflexión es decir, ¿qué nos está pasando como sujetos políticos, como sujetos de una interacción social que yo tengo que, como tú decías, colocar el dinero, ¿no? Tirar el dinero por arriba de un muro o abrir una frontera o no? ¿Qué es lo que nos está pasando en ese sentido? Y ahí falta una reflexión y es ahí donde entran los procesos educativos de pensar, analíticos, críticos, más allá de una opción de un partido u otro, ser de izquierda o ser de derecha. La pregunta es, que es histórica esa pregunta, ¿quién somos? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Y en el momento, sea de derecha o sea de izquierda, de que yo tengo la prioridad de guardarme ese dinero para cada vez tener más poder y más dinero, elimino totalmente al otro. Yo creo que estamos viviendo eso muy explícitamente y al mismo tiempo muy ocultamente, que parece común que eso suceda. Es una tensión muy, muy interesante eso, ¿no? Por momentos los medios nos presentan que está sucediendo esto y por otro lado parece que eso, bueno, ya está, es parte de nuestro cotidiano. Nos asusta, nos llama la atención porque aparece en los medios, pero bueno, es así. Entonces, esa tensión, saber trabajar con esa tensión es lo que nos coloca desafíos a los que trabajamos en la docencia, a los que trabajamos en la docencia formal, informal, a los que trabajan en los medios de comunicación, de no solamente constatar, sino construir conocimiento sobre una situación. O sea, el desafío está puesto en varios escenarios, ¿no? Viniendo a nuestro país, nosotros tenemos un primer periodo del doctor Tabaré Vázquez, un periodo muy especial, ¿verdad? Donde el gobierno, básicamente la sociedad mutua, y en esa mutación que tiene se ataca mucho el trabajo social. De ahí que nace el MIDES, de ahí que tenía mucha fuerza lo que se llamaba el Uruguay Trabaja o Manos por Uruguay en aquella oportunidad. Después viene un segundo periodo del Frente Amplio donde el presidente es Mujica y vuelve a ganar Tabaré Vázquez, dado de que nosotros no tenemos la reelección dentro de nuestra Constitución. Ahora, a nivel social, y esto es una opinión muy personal porque es lo que uno percibe a través del diario contacto con la sociedad, de charlar con Doña María, con el bolichero, es de que uno percibe como que esta sociedad de hoy en día está un poco como tensionada o enojada,
por algunas decisiones y hablando con un gobierno que es básicamente de la misma fuerza política hace 15 años y que no es esa sensación de tensión que se vivía con el presidente anterior y donde el común denominador es el ministro de Economía, que ha sido el mismo en el proceso de estos últimos 15 años. Entonces la pregunta es, ¿el presidente es en relación a que quien dispone la caja grande es el ministro de Economía o es de pensar de que en realidad no solamente a propuesta del Ministerio de Economía el presidente le pone el sello del aval para que las cosas vayan por ese lado? Interesante eso que tú mencionas, porque voy a hacer un salto. Voy para Brasil y vuelvo para Uruguay. La preocupación hoy que está en Brasil es cómo va a salir de la economía. Y parece que el discurso es, si los números están bien, entonces mejora todo. Yo creo que eso es uno de los problemas que va a enfrentar Brasil, porque por tener los números bien, va a generar socialmente, en lo micro y en lo macro, pero específicamente en lo micro, en el almacenero, en Doña María, ¿no? Va a generar un quiebre muy fuerte. Entonces, porque los números van a responder a un deber ser de la economía, a un deber ser de ciertos números. Yo creo que y lo que está apareciendo como pauta en los medios de comunicación es solamente el tema de economía. Entonces, cuando yo traigo, no que haga el transporte directamente como causa de efecto, pero cuando traigo esa situación que me permitiría pensar también Uruguay, y observando también Uruguay, yo creo que las diferencias con ciertas tomas de decisiones de los presidentes o del grupo del presidente, eso va a suceder, es parte normal y es parte de la democracia y es parte de ese puntos y contrapuntos que yo te decía anteriormente. Pero yo creo que Uruguay es más que un ministro de Economía. Uruguay es más que un ministro de Economía. Y aquí es donde entran también los medios de comunicación. Claro que tú me puedes decir, claro, para quien trabaja y eso, el tema de la economía está más tranquilo que para quien no trabaja. Sí, pero lo que yo estoy intentando decir es lo siguiente, que los medios tienen una función fundamental que es ir configurando un conocimiento para entender que un gobierno no se reduce a un ministro de Economía. Un gobierno, en este sentido, y ahí me parece que los medios de comunicación, la parte educativa, debería decir, no solamente cobrar al gobierno que sea el tema de la economía, estar bien en los números, sino de que ciertos proyectos, ciertas dinámicas de los proyectos sociales, ciertas dinámicas de los proyectos institucionales deban ser realizadas. Y en ese sentido hay un avance de proyectos sociales, de inclusión, que acá en Uruguay existe, de gente pudiendo tener acceso a ciertos elementos como la salud. El tema de la salud es un tema que Uruguay, con sus errores y con sus muchos aciertos, el tema de FONASA, por ejemplo, es algo que ha reconfigurado este sistema de salud. Y es interesante porque hace 20 días un político partidario de esta situación de Brasil, acompañando el gobierno de Temer, dice, y bueno, la salud y la educación no es para todo el mundo. Tenemos que conformarnos con eso. O sea, solo algunos pueden estudiar y algunos pueden tener salud. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque eso también hace parte de que los medios de comunicación comiencen a observar el Uruguay más allá de los desajustes que pueden suceder en algunos programas, y por eso es democracia, si no sería monarquía o sería otra cosa, de observar eso y poder comenzar a construir un conocimiento sobre esos elementos, ¿no? O sea, los medios de comunicación tienen un papel que es fundamental, que no es solo constatar lo malo, sino decir, bueno, ¿cómo podemos entender esto que está sucediendo? Dije lo de salud, como podría decir el tema de educación en algunos elementos, podría decir otros temas, pero me cuesta a veces pensar, y yo sé y que el ministro de Economía es el denominador común,
pero me cuesta pensar que Uruguay me cuesta pensar que Uruguay se reduzca a un ministro de Economía. Siempre se dice, ¿no? El ministro de Economía es quien más. Yo creo que hay otras cosas micro en el fondo de la situación que están haciendo con que uruguayos que antes no tenían acceso a ciertas cosas sí tienen y sí hacen parte de algo. Hago acuerdo contigo en eso de que hay un montón de uruguayos, un montón de hermanos de que hace 15 años fueron ingresados al sistema de una manera u otras, y hoy por hoy también sigue habiendo voces de que dice hoy la tarjeta no es inclusiva porque en realidad se le da un dinero pero no se piensa en un contraservicio, de darle, en vez de darle dinero nada más, y que en realidad cuando se le da esa tarjeta no figura como una persona desocupada, figura como una persona ocupada. Y entonces en realidad, ¿cuándo está el sistema que te miente la información de la misma política social que llevamos adelante? Los otros días charlando acá con una persona en estos mismos micrófonos me decía, estas medidas que está llevando adelante nuestro país son algo parecido a lo que vos dijiste recién, económicamente correctas. Ahora el tema es de que el Uruguay se está quedando sin caja para empezar a mantener la política social, porque de cada 4 jubilados te están quedando 2 o 1 que son los aportantes. Es un fenómeno mundial también, ¿no? Es un fenómeno, Brasil está pasando por lo mismo, Argentina por lo mismo, de América Latina varios países por lo mismo, ¿no? O sea, eso es un problema que sí se viene, o por decir una forma ya está instalado, y no es solo de Uruguay. Pero no es también, ahí hay una cuestión interesante, que no es también por la ayuda social. No es también por la ayuda social. No es también por el hecho de ayudar a algunas familias. No es eso lo que, me parece que no es eso lo que está generando el no caja. Si un país queda sin caja por eso, y ahí concuerdo contigo de que tiene que haber, yo no sé si una contrapartida, pero sí que esto se entienda más allá de la situación de que te doy un dinero, sino que esto te va a permitir que tú te integres a un sistema, y esto tiene que ir acompañado no solamente con el dinero, sino con una matriz educativa, con otros movimientos también que hacen parte del conjunto de la inclusión. Pero yo creo que cuando uno mira también los números, y en Brasil pasa mucho eso, el gasto político en representaciones o el gasto político en el ámbito del Congreso, en el caso de Brasil, es mucho más que lo que se gasta en lo que se llama el ayuda a la familia. Yo creo que eso no es gasto para un país. El país no entra en crisis por ayudar a familias, y no es que quede sin dinero en caja por eso, queda el dinero falta en la caja por otras cosas. Por otros factores. Por otros factores. Entonces, solo un número para ver Brasil, porque uno de los discursos que aparece en los medios y las grandes manifestaciones era, el gran problema es lo que se llama Bolsa Familia. Bolsa Familia es el ayuda, lo que sería aquí a... sí, la tarjeta del MIDE. La tarjeta del MIDE, está el Bolsa Familia. Bolsa Familia, mirá qué interesante, el Bolsa Familia atiende a 48 millones, 50 millones de personas. 50 millones. 50, son 48, vamos 50 para que 50 millones de personas. Eso representa el gasto de 27 millones de reales al año. 27 millones de reales al año. Si yo junto el Congreso Nacional y estaduales, los estados, ¿no? Como Río Grande del Sur, San Pablo, los estados y el federal, no sumando los municipios, tengo 1.600 personas, 1.700 personas. Esas personas gastan en torno a 22 millones de reales. O sea, para atender 48 millones, 50 millones, yo gasto 27, y para atender 1.600 personas, yo gasto 22, 20 millones. Entonces, yo creo que ahí, cuando traigo eso para este ámbito, ¿por qué digo esto? Porque lo que se usó mucho en este movimiento de tensionamiento a Dilma
es justamente el gasto que se tiene en la Bolsa Familia, el gasto que se tiene en la tarjeta, que sería aquí, ¿no? Porque ahí yo creo que hay un problema justamente que incomoda, es que otros que están excluidos pasan a ser parte de las cosas que yo estoy haciendo parte, y ya no me distingo más de ellos. Ya no soy yo que pago una salud privada, sino que otros que no merecerían, entre comillas, están al lado a mi lado en el mismo asiento esperando ser atendidos por el médico que yo me atendía. Entonces comienza otro elemento que queda mucho más fácil en el discurso colocar el problema son los planes sociales. No, ojalá los planes sociales fueran los problemas. Yo creo que los problemas son otras opciones. Yo que vengo del exterior y que he visto muchas cosas, no solamente en Brasil, en otros lugares, yo creo que hay representaciones que no sé si son merecedoras de todo un gasto, toda una inversión que hace el Uruguay, que yo preferiría que fuera en gastos para, vamos a llamar esto de inclusión social. Claro que no es solamente el dinero, hay todo un trabajo, y a mí me parece que las personas idóneas, las personas que conocen, son las que deberían también ser citadas e invitadas también a pensar, ¿no? El tema del presupuesto participativo es una cosa también interesante, que hace parte también de esa cuestión social interesante, importante, ¿no? Vos nombrabas por ahí varias puntas. Recién decías el hecho que estaríamos como visualizando el egoísmo, el egoísmo en su máxima expresión del humano, el hecho de decir, bueno, yo porque pertenezco a determinada clase social o me la creo, no puede venir este individuo que capaz de repente está con una tarjeta a atenderse en la misma mutualista que yo. Y esas cosas creo de que hacen y suceden realmente. Vos nombrabas recién el presupuesto participativo, una herramienta que ha sido puesta aquí en el Uruguay prácticamente desde que se instauró el gobierno del Frente Amplio, y con un presupuesto participativo que fue mutuando desde sus inicios, donde hoy en el transcurso de los años ya prácticamente como que se le va agarrando la vuelta, ¿viste? Se le va agarrando la vuelta, se va profesionalizando y en definitiva terminás, en muchos casos se ha terminado en instituciones u organizaciones que son siempre las más poderosas, las más grandes. Entonces, como yo soy amigo tuyo, pero no puede ser amigo para ganar algo en especial en el presupuesto, que se entienda de que no hay una mala intención, sino que clubes deportivos han hecho de repente sus salones con destino, con el dinero que aporta el presupuesto participativo, y después yo como vecino común, si quiero hacer uso de ese salón, me terminan cobrando la institución. Entonces yo creo como que se ha prostituido parte de la herramienta, y en realidad termina quedándose el que tiene más nuevamente por el hecho de tener más, y terminan las barriadas o la sociedad poco organizada no termina recibiendo, creo que era la idea original del presupuesto. Sí. Yo te quería hacer una pregunta en relación. ¿Tiene contrapartida ya, por ejemplo, acá lo que se llama la tarjeta en Brasil? ¿Hay una contrapartida? Esos 70 reales, me decíamos 700 reales, sí, que sean... 700 pesos, que sería más o menos lo mínimo, ¿no? Sí, hay una contrapartida, y que es el tema de varias contrapartidas. La primera, la básica, es que cuando hay niños, el ir a la escuela. Y el ir a la escuela se controla, tanto es que hubo un momento, no sé si el año pasado, en el primer gobierno de Dilma, y hubo un corte a gente, pero hubo un corte, fueron de miles de personas que no estaban mandando a los niños a la escuela, y hubo un corte mismo, ¿no? Y hubo un corte, se cortaron, no recibe más porque no se manda, había un control de eso. El tema eso también va acompañado con la cuestión de salud, con el tema de la salud, que tienen que ir a los puestos de salud. O sea, hay varios contrapartes que no son contrapartes de que yo te doy y tú me das,
sino en el sentido de que el hecho de que estés en esto también tenés que asumir compromisos como el tema de los niños en la escuela, el control de salud, el tema de las embarazadas, varias cosas que hacen parte de un proceso de inclusión. Por eso que no es solo el dinero. Lo que pasa que lo que queda más fácil a veces en el discurso es reducir todo al dinero, así como todo se reduce al ministro de Economía. Claro. ¿No? En el sentido, pero hay una contrapartida y eso llevó a que, claro, lo que pasa es que son procesos que sin Uruguay es difícil. Imagínate en un país continental como Brasil, tan diverso, es difícil también que ese movimiento comience a tener un engranaje de controles, que yo creo que Uruguay lo podría hacer, estudiar más, y que decíamos ahora el presupuesto participativo, pero el problema no es el presupuesto participativo, sino cómo se entiende el presupuesto participativo y el salón que tú decías del club de fútbol que no es prestado a la gente del barrio. Entonces el problema no es el presupuesto, sino de los sujetos que hacen parte y se tornan dueños del salón. Exactamente del salón. Entonces, de vuelta vamos a cuál es el sujeto que estamos configurando. Y claro, pero porque hay un punto también que es el tema de la impunidad. O sea, si yo puedo sacar dinero, yo veo que la gente saca dinero y no pasa nada, entro en esa lógica, bueno, el salón queda para acá y la comunidad que no lo utilice, ¿no? Las cuestiones comunitarias se han perdido, ¿no? Esa cuestión del egoísmo, esa cuestión, más de que el egoísmo, es la indiferencia al otro. Sí, el sentido de la propiedad. El sentido ese es muy complejo. Y una cuestión, en Brasil, los pasajes aéreos, anteriormente para viajar en avión, solamente una clase viajaba en avión. ¿Ah, sí? Sí, solamente por cuestión de costo. Cuando se da el gobierno de Lula, la mitad del primer gobierno de Lula, y después en el segundo se continúa, y en el de Dilma también, por diferentes situaciones de convenios y porque la gente comienza a tener acceso y un poder adquisitivo de tener acceso a los pasajes, comienzan a viajar en avión aquellas personas que anteriormente viajaban en ómnibus. Y eso comienza a incomodar, porque el avión ya no es exclusivo. Claro. Otra gente de otra clase, ¿tá? Porque debía decir simplemente como figura, ¿no? Para que quede como figura. La gente que abría un tupper para comer en un ómnibus, todo bien, pero no en un avión, porque el avión es de otra clase. Y eso incomodaba mucho. Incomodaba mucho porque nosotros, en nuestra matriz de relación humana, en nuestra miseria, que yo le digo, precisamos distinguirnos y colocarnos en otra clase para encontrarme como tal. Y esto incomodaba mucho, así como incomoda que una persona que tiene la tarjeta esté sentada de mi lado porque va a ir al mismo médico que yo voy. Esa sensación de estar incómodo, ¿es de abajo hacia arriba o se da también de arriba hacia abajo? Porque me lleva a pensar en este momento que quizás de repente esa sensación de quien me mira de arriba de la escalera se siente incómodo porque yo vengo a sentarme al lado de él y abrir el tupper. ¿Qué pasa si de repente yo estoy comiendo con otros 10, 15 a la altura del tupper y me aparece con, yo qué sé, vestido con un vaquero de cuero de cocodrilo? No, yo creo que es transversal, ¿no? Por decir la forma, es transversal. Hace parte de esos choques y esos choques muy fuertes cuando, en el caso de Brasil, por decir una forma, cuando la matriz de una clase y de otra clase son tan distantes, ¿no? Uruguay tiene eso, pero mucho menor, en menor cantidad. Hay una distancia, pero no es tan distante. Pero en Brasil tú tenés distantes mismo. Dentro de una cuadra tú tenés gente que está fuera del sistema y gente que está totalmente dentro del sistema, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces yo creo que ese conflicto y esa tensión es transversal. Claro, y ahí cuando empieza el estudio y lo interesante de la sociología y de los estudios sociales y dentro de la comunicación, las interacciones, es cuando uno comienza a estudiar las interacciones, ¿no? De cómo se da la interacción. No es pasiva, la interacción siempre es una interacción entre humanos, seres humanos, siempre es una interacción que a veces no la entendemos, que a veces no es clara,
que a veces no es tan transparente como pensamos y no debe ser tan transparente porque si no sería otra cosa. Y la interacción nos lleva muchas veces justamente a eso, a que esa tensión de quien está en un lugar mira al otro como que no corresponde que ese otro esté junto con él, sea de un lado o sea del otro. En el caso de Gol, en el caso de lo que estamos diciendo de la salud, ¿no? En un sistema privado de salud, se ha dado justamente desde un lugar por decirlo de alguna forma, de quien tenía acceso anteriormente y que llegan estos extranjeros. Mirá qué interesante. Cuando yo dije extranjero, ahora me vino en esta reflexión lo siguiente: miramos a esos mismos uruguayos, por decir una forma, o esos mismos brasileros internamente, como extranjeros a mi clase. Y después en el discurso podemos decir, no, nosotros tenemos una abertura al extranjero, al otro, al extraño, pero en ese sentido de clase nos cuesta mucho de que otro de otra clase haga parte de una dinámica en la cual yo me encuentro y se intenta marcar esa diferencia. Eso también es una relación de tornar extranjero, tornar bárbaro, tornar extraño al otro que no pertenecía y ahora parece que comienza a aparecer como una mosca en la torta, diciendo también existo y también estoy, ¿no? Pedro, me quedan 2 minutos. Me gustaría que nos contases básicamente con qué se va a encontrar la gente el miércoles, por dónde va a venir este encuentro, este encuentro que se va a dar en el salón del instituto, no me salía la palabra, el Instituto de Formación Docente. La propuesta es justamente del nombre que es Brasil, ¿no? El proceso político y medios de comunicación, es justamente colocar en reflexión, en una charla, pensar juntos y entender justamente esta relación entre los medios y la situación política, que no es una situación de lineal, causa-efecto, pero sí que debe ser pensada y, por decir una forma, problematizada, pensar juntos, por eso que es abierto al público. Y la idea, justamente el objetivo es, bueno, qué cosas aparecen en la dinámica de los medios que han llevado a que esto, muchas veces lo de Brasil en este caso, se torne como normal, ¿no? Como muy tranquilo. Entonces, la idea es pensar justamente esa relación común de los medios y la política, justamente como una relación de que hay una tensión y hay sí no un hacer la cabeza ni un manipular, sino colocar en la agenda discursiva determinados elementos, silenciando otros, porque esos otros desarmarían todo un aparato que sustenta en este caso la situación que está viviendo actual Brasil, ¿no? Sí, un poco el ejemplo de la revista que vos ponías, ¿no? Eso. Básicamente es esto. Pedro, yo quiero agradecerte enormemente. Hemos charlado prácticamente casi 55 minutos. No parece, ¿no? No parece. No parece. La verdad que lo disfruté muchísimo. Espero que haya sido de la misma manera. Sí. El miércoles vamos a ver si podemos estar por ahí, presente, para compartir esta tertulia. Y bueno, muchísimas gracias por estos minutos, por estos aportes, por estas reflexiones que nos has regalado a la gente de la comunitaria. Y bueno, las puertas están abiertas, como se suele decir. Bueno, muchas gracias a ustedes y sí, ojalá que sea también en otras instancias, y muchas gracias. La invitación es para pensar desde ese lugar de no acomodarnos, sino justamente, como tú decías, pensar otras voces, ¿no? Otras cosas también, y observar esto también desde otros lugares. Entonces, muchas gracias también por el espacio, y se me pasó rapidísimo, fueron 55 minutos rápidos. Muy bien, muchas gracias. Pedro.